Buenos días para todos. Por favor, activamos las cámaras, sean tan amables. Activamos las cámaras, por favor. Tenemos cámaras, por favor. Stephanie, Luz Mary, Jessica, María Camila, bueno, no sé qué pasa con mi cámara, pero no me está dando en la imagen. Apareció así como con el nombre, pero no me está. Se dan cuenta que ustedes, que yo estoy acá con ustedes, pues precisamente estaba tratando de mirar qué era lo que pasa con la cámara, pero pues, por ahora no hay. He intentado que inicie en la imagen, pero no sale. Ahí les creé a ustedes el link para la tarea que tienen que entregar con respecto a la clase de ayer. Y hoy, pues nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con la historia de la psicología. Si ustedes vieron el programa de nuestra asignatura, pues hay allí dos capítulos de la historia y el nacimiento de la psicología. Y nos vamos a centrar en el artículo escrito por José Antonio Sánchez, psicólogo colombiano, una persona muy reconocida o fue muy reconocida a nivel latinoamericano, una persona supremamente conocida en el ámbito de la psicología y la investigación. Tuve la oportunidad de ser estudiante de él, de José Antonio Sánchez, la Conrad Lorenz, mi alma mater, y posteriormente tuve la oportunidad de tenerlo como jefe en la Facultad de Psicología en la Universidad El Bosque, donde yo trabajé como unos 10 años. Entonces, dejó un gran legado él falleció en el 2018, no hace mucho, la verdad. Pero el artículo habla un poco de la historia de la psicología y qué bueno que él haya hecho ese escrito, porque él es una persona muy dada a ese tipo de ensayos, de información. ¿Qué tenemos que decir con respecto a la psicología? No sé si ustedes sepan que en muchas sociedades, en siglos pasados, en el siglo XVII, siglo XVIII, en muchas sociedades tempranas, atribuían pues el comportamiento anormal a la influencia de entes malignos, de espíritus malignos. Y eso pues llevaba entonces en esa época a hacer una serie de intervenciones quirúrgicas erróneas, lógicamente,
muy erróneas porque invadían de una manera muy agresiva el cerebro. Y cuando digo eso, pues es que se encontraron cráneos desde hace mucho tiempo eh, con áreas removidas como por un método, como les digo, de cirugía, que implicaba hacer agujeros en el cráneo. Se suponía que por ese agujero salía esa malignidad, ese espíritu maligno. Esos agujeros en forma circular, con herramientas de piedra, con, con martillos. El propósito era pues liberar a las personas que tenían un trastorno mental, pero para ellos no era trastorno mental, sino posesiones, para liberarlos de esos espíritus malignos. Entonces, esa situación llevó a que se utilizara muchísimo lo que se llamaba, esa intervención quirúrgica, se llamaba la trepanación. La trepanación, como les digo, consistía precisamente en abrir un orificio en el cráneo y dejar de que la maldad saliera del cuerpo de la persona a la cual le hacían esa intervención. Pues lógicamente eso no era sano, ¿no? Igual eso generaba una serie de condiciones negativas en las personas que generaban en ellos, pues, inclusive la muerte. Porque cuando hablamos nosotros de ese impacto fuerte a nivel del cráneo, eh, se empezaban a presentar trastornos neurológicos, mm, ceguera, pérdida del habla, pérdida de la movilidad, pues precisamente porque se estaba invadiendo el cerebro. Imagínense ustedes por un momento un paciente en donde tiene algún trastorno esquizofrénico, alguna histeria, alguna neurosis en esa época, eh, ser intervenido de esa manera. Entonces, pues lógicamente eso era la moda en ese momento. Otro aspecto importante para entender un poco la historia, la psicología y cómo era visto el trastorno del comportamiento o el trastorno mental, las personas eran puestas amarradas con grilletes en hospitales o en habitaciones, amarradas con grilletes en un espacio pequeño, y la gente de la sociedad de la época, la gente de la sociedad, hacían como un recorrido. Hagan de cuenta ustedes que están entrando al Castillo San Felipe allá en Cartagena y hacen un recorrido por todo ese sitio. Pues resulta que se hacía ellos, los de la élite social en esa época, hacían ese recorrido y podían ver a, a las personas que estaban allí amarradas y que lógicamente tenían una serie de conductas anormales, tenían pues, su retraso mental o síndrome de Down o esquizofrenia. Eh, hay una esquizofrenia que seguramente ustedes la han escuchado, que es la esquizofrenia catatónica, que implica la rigidez en ciertos músculos del cuerpo, en donde la persona asume una posición y así se queda cuando entran en esa crisis de catatónica, entra y se queda como una estatua, se queda totalmente quieto. Y eso puede pasar una hora, 2 horas, un día, 2 días en esa posición. Entonces, para la época era como un show mediático en ese momento en donde se mostraba al paciente, a la persona. Bueno, no se veía como persona, no se veía como paciente, se veían como salvajes.
entonces eran vistos precisamente de esa manera, como salvajes, como animales, ¿sí? La gente iba por allá pasando a verlos, como en ese recorrido, como les digo, pasaban por allá y les arrojaban comida, de lo que ellos tenían. Bueno, pues fíjense que el trato y la ausencia de un conocimiento adecuado, eh, un conocimiento del momento era o el conocimiento del momento de la psicopatología era supremamente inadecuado. Y eso llevaba, pues, lógicamente a un deterioro mucho más fuerte. Pues imagínense ustedes una persona que está todos los días, día y noche, encerrada, amarrada con grilletes, con cadenas, en un espacio frío, lúgubre, sin luz, sin ventilación, pues lógicamente la persona se deterioraba aún más todavía, porque no tenían con quién conversar. Nadie conversaba con ellos, eran vistos como unos demonios, ¿ven? Entonces, eso implicaba pues de que el comportamiento de este tipo de personas se deterioraba un poco más, ¿sí? Entonces, en esa época pues se clasificaron toda esa serie de trastornos como la melancolía, como la demencia, la histeria, y cada uno de estos pues lógicamente con algunas características de alucinaciones, ¿sí? Entonces, siempre eran asumidas como algún problema físico dentro de la persona, ¿sí? Pero no era visto, no era para nada reconocido la patología cerebral, ¿ven? Entonces, eso estaba asociado también con las pandemias del momento en esa época, como la bilis amarilla, la bilis negra, ¿sí? Entonces, todo eso generaba una serie de perturbaciones mentales, pero no se trabajaba como tal eh, el cómo ayudar a los pacientes. Como les digo, eran vistos de una manera bastante negativa y que todo ese comportamiento seguramente era por esas fuerzas malignas. ¿Ven? Mm, Posteriormente, ya en el periodo pues, del Renacimiento, eh, hubo un señor que se llamó, un médico alemán que se llamó Johann Weyer, que él fue el primer médico especializado en esas enfermedades mentales. Y bueno, él se considera como el fundador de la psicopatología moderna. Entonces, ya empieza a verse a la persona como alguien que siente, que se emociona, que se entristece, que tiene una condición patológica eh, generada por factores neurológicos, por traumatismos cranoencefálicos. Entonces, él empezó a trabajar precisamente eso para darle una interpretación y un manejo mucho más humano para ellos, un manejo mucho más adecuado para ellos, para los pacientes. Pues, lógicamente, pues bienvenido esa nueva manera de ver las cosas, porque ya para nuestra época, para el siglo XX, ya generaron o surgieron dos perspectivas opuestas a esto que yo les estoy comentando, eh, como la somatogénica y la psicogénica. En la somatogénica, pues se pretendía o se sostenía que el comportamiento normal tenía orígenes físicos, y el segundo sostenía que las causas de los mismos eran pues psicológicas, ¿sí? Pues ya se entró a trabajar, se empezó a estudiar un poco más la cuestión de la psicopatología, ¿sí? Porque antes estaba supremamente erróneo el manejo que tenía allí. Entonces, eh, la biología, la ciencia biológica encontró entonces una causa de enfermedades como
la sífilis, por ejemplo, el estudio del hipnotismo, que pues, lógicamente tiene ese origen psicológico, psicógeno, ¿sí? Ah, se empezó a hablar un poco de la hipnoterapia y aquí ya empieza un poco a meterse en la hipnosis que sabemos nosotros se empezó a trabajar de una manera mucho más seria en los años 1800 en Viena y que pues, lógicamente pues Sigmund Freud fue el que fundó esa como con una mayor certeza y conocimiento científico el psicoanálisis, ¿sí? Pero entonces ya se puede entender un poco que las causas de la psicología normal está, pues lógicamente, la genética, están los factores causales biológicos, los neurotransmisores, las vulnerabilidades genéticas o los cromosomas errados que se están formando allá y empiezan a generar una serie de malformaciones congénitas y patologías como el síndrome de Down. ¿Ven? Entonces, ya se empiezan a tener estudios familiares precisamente para poder entender cómo los gemelos idénticos o monocigóticos eh, tenían como cierto tipo de comportamientos y empezaron a estudiar. De hecho, fíjense ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes empezaron a hacer una serie de experimentos pues totalmente inadecuados. Lógicamente ellos no querían reconocer un poco la importancia de la humanidad, sino querían era mirar un poco por qué los judíos tenían los ojos de color azul. Entonces ellos simplemente empezaron a hacer investigaciones, pero no para favorecer, como les digo, a la humanidad, sino para poder entender cuáles eran las características en a nivel interior, en su organismo de los judíos. Los cogían pues como bichos raros, como eh, objetos de investigación para poder entender su comportamiento, sus características físicas como tal, ¿sí? Pero pues lógicamente todo eso genera pues una reacción negativa porque eso no debería haber sido así. Entonces, dentro de esas causas de la psicología normal, que estoy hablando ahora, está la parte genética, están los factores causales biológicos, están los factores socioculturales, como la vivienda urbana, rural, el género, um, las prácticas culturales, las creencias culturales, la diversidad cultural y entre grupos culturales también. Y aquí hay un video interesantísimo que me parece a mí muy importante, que habla de cómo la sociedad occidental la comparan con las tribus africanas. Este video se llama África violenta y salvaje. Y ahí nos indican y nos muestran una serie de aspectos de las diferencias tan marcadas que nos coloca la cultura. Cómo ellos ven la unión de un grupo étnico, cómo ven ellos la unión de una tribu y cómo a partir de las normas y las creencias que hay al interior de ellos, no aceptan la individualidad. Ellos manejan mucho más lo colectivo. Entonces, lo menciono porque en estos factores socioculturales influye muchísimo en donde nací. Influye muchísimo mi primer contacto con mi familia. Y eso es un ejemplo clarísimo, porque allá hacen una serie o tienen una serie de ritos de iniciación supremamente descabellados para nosotros, pero para ellos eso es una norma, ¿sí? Por ejemplo, los muchachos que están entrando a la adolescencia tienen que
parecerse al animal tótem, ¿sí?, de la tribu, esas figuras en madera que pintan ellos y son figuras de animales que para ellos son en cierta manera dioses. Entonces cuando llegan a la adolescencia o están entrando a la adolescencia, los muchachos eh, van donde los odontólogos, digámoslo así entre comillas, odontólogos, y lo que hacen es eh, con un martillo y un cincel romper los dientes, porque se necesitan parecer lo más posible al animal tótem de la tribu. Eso lógicamente no lo aceptamos nosotros. Nosotros sabemos de que nuestra presentación personal, nuestra dentadura es muy importante para nuestra imagen. Y por el contrario, al sentir que tenemos una dentadura dañada, seguramente lo que hacemos primero es ir a donde nuestro odontólogo para que nos ayude. Se tiene la idea en esas tribus, a nivel cultural, se tiene la idea que la mujer, entre más sajaduras tenga en la piel, es mucho más atractiva. Sajaduras me refiero yo a cortes con una máquina, una cuchilla de afeitar. Entonces, entre más sajaduras tenga en la cara, en los senos, en la espalda, en los brazos, en las piernas, entre más sajaduras tenga, va a ser mucho más atractiva para los hombres. Lógicamente, la mujer que no esté de acuerdo con eso, pues no va a parecer atractiva. Lógicamente no va a estar inmersa en la sociedad, de hecho la aíslan y les prohíben a las demás personas que se acerquen a ellos. Porque, como les digo, para ellos, en esas culturas africanas, para ellos es mucho más importante la colectividad que la individualidad. ¿Ven? Sí. Señora. Qué pena, profe. Lo que pasó es que una compañera como que el internet la sacó de la videoconferencia y es para ver si le puedes aceptar otra vez. Ya les acabo de habilitar, ya están ingresando. Entonces, lógicamente, esto implica pues como que caramba, ¿cómo pueden estar haciendo eso? Sí, estamos hablando de unos rasgos de comportamiento particulares debido a sus factores socioculturales. Lógicamente, nosotros podríamos hacernos tatuajes, pero es una opción, es una elección que tenemos nosotros. Nuestra sociedad latina, nuestra sociedad colombiana, no nos impone que tengamos que tener tatuajes. Es una opción, pero para ellos no, para algunas tribus africanas, esa opción no es. ¿Ven? Lógicamente hay tribus africanas también de que le hacen tienen un respeto por el cuerpo humano y así lo dejan quieto, por sus cuerpos. No, no hacen absolutamente nada, solamente lo que hacen es cuidarlo. ¿Sí? Entonces así hay una serie de conductas colectivas ligadas a las normas sociales en donde crece la gente, en este caso ellos, para poderse mantener como parte activa de esa sociedad. De lo contrario, si no siguen esas normas, son retirados, son aislados y pues lógicamente son desterrados. ¿Ven? Entonces, ese documental de África violenta salvaje que yo les planteo es supremamente interesante y sería muy bueno que lo puedan ustedes conseguir, que lo puedan ver y entender un poco eso. Es algo fuerte para nosotros, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas, ¿no? Los procesos de iniciación, eh, cómo, cómo favorecer, hay tribus que tienen unos rituales bastante fuertes
y en donde dicen que para que la mujer tenga la seguridad de procrear, de tener su descendencia, tienen que pasar por unos rituales bastante fuertes. Lo mismo el hombre, ¿sí? Pero bueno, es mejor verlo, es más visual que ahorita yo contarlo, porque es algo grotesco y que nosotros pues, lógicamente no lo haríamos. Entonces fíjense cómo las causas de esa psicología normal la hemos venido entendiendo en esos factores biológicos, ¿sí? Dentro de esos factores biológicos están, como les decía ahorita, los desequilibrios de esos neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina, la serotonina y desequilibrios hormonales en el cerebro, ¿sí? Entonces, eh, el exceso o el déficit de algunos de estos neurotransmisores, pues lógicamente van a generar un desequilibrio y ciertos comportamientos como, eh, como la apatía, como trastornos alimenticios, ¿sí? Ah, la disfunción cerebral y no sé si ustedes han escuchado hablar de la plasticidad neuronal. Resulta que cuando nosotros somos pequeños, ustedes saben de que los niños son como un plástico, son como un elástico. Los niños se caen y pues gracias a Dios no les pasa mucho, ¿no? Vaya uno a caerse ahorita la edad que uno tiene, a ver qué le pasa. Entonces, hay algo que se llama periodos críticos y de plasticidad. Y los periodos críticos dicen que, que en cierto espacio de tiempo se debe dar ciertos estímulos para que se dé ciertos aprendizajes, para que yo pueda acceder a ciertos aprendizajes, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo tengo un periodo crítico para aprender el lenguaje. Si ese periodo crítico o para adquirir el lenguaje y aprenderlo, si yo paso ese periodo crítico y no ha sido estimulado, no he estado en contacto con otras personas, ese periodo crítico se va perdiendo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, para hablar un poco de la plasticidad, si nosotros tenemos alguna, algún golpe severo a nivel del cráneo, a nivel del cerebro, ¿sí? Hablando de los pequeños, lógicamente los niños, ellos, el cerebro se encarga de asumir temporalmente, digámoslo, como las funciones de esa parte que está siendo afectada en el momento. Y a eso se llama la plasticidad neuronal, eso se llama esos periodos críticos y de plasticidad neuronal, ¿sí? O sea, como que hay un tiempo de adicional, ¿sí? Que se puede favorecer como la formación de ciertas conexiones a nivel sináptico que ayudan a que la persona vaya mejorando, ¿sí? Y otro de los factores causales biológicos pues está la privación o la interrupción física, la privación de las necesidades fisiológicas básicas, ¿sí? Esta privación o interrupción física pues lógicamente es cuando pues, a mí me tienen amarrado todo el tiempo, me tienen encerrado en un sitio totalmente oscuro, entonces ahí mantengo yo deprivado y pues no tengo esa estimulación. Y si no tengo alimentación también, pues entonces lógicamente eso va a generar mucho malestar. Entonces, dentro de estos otros factores está pues lógicamente los sistemas familiares, los factores sistémicos, ¿sí? Y por último, pues los factores psicosociales.
Aquí nosotros tenemos que entender de que muchas veces por ejemplo, el estrés está siendo desencadenado por ciertos factores externos y la carencia de ciertas habilidades para solucionar problemas de la persona. ¿Ven? Entonces, toda esta situación lleva a que la persona desarrolle altos niveles de estrés. ¿Sí? Y bueno, entonces ya se mete un poco, pues, desde las perspectivas en psicología normal, incluyen ya, lógicamente, pues lo que ya hemos conocido nosotros como el conductismo, como el cognitivismo, la parte o el modelo médico biológico, ¿sí? La parte del psicoanálisis o lo psicodinámico, ¿ven? Y a partir de todo esto, pues ya se empieza a clasificar la psicología normal. Ustedes han escuchado del DSM-5R, que es el manual de nosotros para poder calificar y diagnosticar al paciente como tal. ¿Qué patología? ¿Dónde la cómo lo podemos ubicar dentro de ese DSM-5R, que es el más actualizado? Normalmente lo que uno utiliza en los centros médicos es el CIE-10. El CIE-10 es un manual, perdón, es un catálogo, digámoslo así, en donde están todos los códigos del área de la salud, no solamente en psiquiatría o en psicología, sino en todo, la parte médica como tal, ¿sí? Inclusive de trabajo social también. Entonces, eso es importante conocerlo y entender, por ejemplo, que en el DSM-5 hay 5 ejes que me permiten a mí poder encontrar los síntomas y el funcionamiento general de la persona que estamos evaluando. En el eje 1 están los síndromes clínicos particulares, digamos lo que nosotros podemos ver allí. En el eje 2 están los trastornos generalizados, como aspectos de la personalidad, el retraso mental, los trastornos de la personalidad. En el eje 3, las condiciones médicas generales, cómo viene el paciente, cómo llega el paciente al consultorio, ¿sí? ¿Qué otros concomitantes llega a mi consulta? En el eje 4, los problemas psicosociales ambientales, o sea, cómo esos factores psicosociales ambientales están incrementando la problemática del paciente, ¿sí? Y el eje 5, la evaluación global del funcionamiento, es algo así como el análisis funcional de la conducta. ¿Ven? Entonces, eso sería con respecto al DSM-5R. Como le digo, está el CIE-10, que pues lógicamente tiene mucho componente también del DSM-4 de la Asociación de Psiquiatras del APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, en donde nosotros podemos entender pues todos los componentes allí relacionados con el comportamiento normal. Entonces ahí está, por ejemplo, categorías como el F20, F29, que tiene, en donde allí estipulan lo que es la esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes. Entonces, en el artículo que nosotros tenemos que leer, en el artículo de José Antonio Sánchez, que habla un poco de la psicología como ciencia, ¿sí? Pues lógicamente hacen un recorrido desde mucho tiempo atrás, desde Aristóteles, hacen un recorrido desde esos filósofos tan reconocidos como Santo Tomás, como Descartes, en donde pues allí hay una dualidad entre el cuerpo y el alma, ¿sí? En donde el objeto de estudio era ese, ¿sí? Esas dos entidades opuestas que apenas si tienen algún contacto mediante la glándula pineal, por decir algo, generan cierto tipo de comportamiento. Pero entonces, esa era, o sea,
la psicología se estaba manejando dentro de un dentro de un campo más filosófico como tal. Entonces ahí la psicología, pues, lógicamente no tiene nada que ver con las ciencias naturales. Es un capítulo más de la filosofía. Entonces por eso nosotros como psicólogos nos apartamos un poco de allí. Porque necesitamos, lógicamente, lo que hablábamos ayer, de entrar un poco en ese estudio universal del positivismo, que era lo que yo les comentaba ayer de el método científico como tal. Creo que nos va a sacar ahorita el sistema. Estamos a 1 minuto 45 segundos. Entonces, en ese sentido, José Antonio Sánchez, que es el psicólogo que escribe acá este artículo, menciona un poco los principales problemas con que se ocupa, pues, la psicología científica, ¿sí? Entonces empieza a estudiar un poco la neurofisiología, la física, la bioquímica. De hecho, hay que entender un poco que las matemáticas se conjugan muchísimo con la investigación psicológica y lógicamente con la estadística, porque eh, hay muchos aspectos en la psicología que tienen que ser medibles y cuantificables. Entonces allí es importante entender cómo la matemática ayuda a poder eh, determinar porcentajes positivos o negativos de ciertas conductas o comportamientos o patologías que presente la persona. Entonces se empiezan a hacer estudios de neurofisiología, de la física, de la bioquímica, de la genética, como les digo, de la matemática, de la cibernética, ¿sí? Y eso, pues lógicamente, ayudan a entender un poco la psicología en términos generales.